Hablábamos durante la introducción y a lo largo de estos 5 días de 10 años atrás el tratamiento para pacientes con cáncer estaba centrado en 3 pilares: quimioterapia, cirugía y radioterapia. Aparece entonces, una década atrás, una nueva opción de tratamiento que, en lugar de estar enfocada en destruir o remover el tumor, enfocada en cómo mejorar la manera en que nuestro organismo puede reconocer o destruir células tumorales. Y encontramos entonces un nuevo concepto, una revolución en el tratamiento del cáncer 10 años atrás con inmunoterapia. ¿Qué es inmunoterapia? Es cómo mejorar o diferentes alternativas que permiten mejorar la manera en que el sistema inmune reconoce o destruye células tumorales. El sistema inmune, inicialmente creíamos que no iba a ser una buena alternativa en caso de cáncer porque está encargado de destruir agentes externos. Siendo cáncer un agente interno o producido desde el interior del organismo, se creía inicialmente que el sistema inmune no iba a tener mucho papel en reconocerlo como un agente extraño a destruir. Pero sabemos ya después de diferentes herramientas que han sido desarrolladas que el sistema inmune sí puede tener un papel, que está atenuado, pero que las diferentes opciones de tratamiento lo que pueden hacer es mejorar la manera en que funciona contra los tumores. El sistema inmune también es un sistema muy complejo y diverso en cuanto a mecanismos de acción, en cuanto a las células que están disponibles para defensa en el organismo. Están células dendríticas, células NK, monocitos, macrófagos, células supresoras, pero dentro de ese sistema inmune las células clave como defensa del organismo son los linfocitos T o las células T. Y en ellas están enfocadas la mayoría de estrategias de inmunoterapia contra el cáncer actualmente. ¿Por qué las células T serían el blanco más atractivo para este tipo de terapias? Uno, porque tienen especificidad. Las células T expresan en su superficie un receptor de células T que es capaz de reconocer antígenos tumorales de manera específica y tiene un repertorio amplio, es decir, que es adaptable. Si esos antígenos mutan, la célula T todavía tiene en su repertorio de receptores de células T la posibilidad de reconocerlo. Además, tiene memoria, es decir, que si hay una recaída, la respuesta inicial que se presentó, respuesta protectora, todavía va a estar presente. Y finalmente, la célula T es la célula efectora. Es la célula, y le agradezco al doctor Rosero porque él dio una conferencia que me permite resumir esto un poco más. La célula T se encarga de destruir la célula tumoral de manera directa porque tiene efecto citotóxico, también porque puede inducir apoptosis o muerte celular de la célula tumoral y por otro lado porque secreta una cantidad de sustancias, mediadores solubles que modifican la forma en que otras poblaciones celulares actúan y que también modifican el medio ambiente del tumor, favoreciendo la destrucción tumoral. Dentro de las herramientas que han sido desarrolladas para mejorar la habilidad con que las células T destruyen el tumor, hay también diferentes opciones. Mejorar la habilidad con que reconocen los antígenos tumorales, mejorar la capacidad de ser reclutadas al tejido o al tumor, pero también el gran avance ha sido en puntos de control inmunitario. Las células T no están activas de manera corriente, necesitan unas señales que les permitan estar activas. Y dentro del cáncer, muchas de esas señales que inhiben la célula T están presentes. Dentro de ellas están los puntos de control. ¿Qué son los puntos de control? Son receptores en la superficie de las células T que van a llevar a inactivación o activación de la célula T. Recordemos que para tener buena respuesta contra el cáncer necesitamos que la célula T esté activa. Entonces, hay algunos de esos puntos de control como CTL4 y PD1 que los reconocerán porque son los tratamientos que están disponibles a través de anticuerpos monoclonales. Esos dos receptores, CTL4 y PD1, de nuevo están en la superficie de la célula T. Cuando se unen a un ligando específico, hacen que la célula T esté inactiva. Es decir, que en condiciones normales la célula T no va a estar ejerciendo esa actividad antitumoral.
Tenemos entonces, y voy a ir en detalles al respecto de la interacción que tiene la célula T con otras poblaciones a nivel de las moléculas que están involucradas, porque eso es parte de la base para explicarles cuál fue el camino hacia el premio Nobel. Tenemos dos poblaciones celulares, células T, y esta célula puede ser una célula dendrítica, puede ser un macrófago, puede incluso ser célula tumoral. La idea es que ambas células expresan moléculas en la superficie que permiten interactuar las dos poblaciones celulares. En el caso de la célula T está el receptor de células T que reconoce antígenos, digamos antígenos tumorales, que están siendo presentados a través de una otra proteína que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Además de esta interacción, la célula T necesita otras señales. Necesita correceptores, es decir, otras dos moléculas que interactúen en la célula T, digamos CD28, y en la célula presentadora de antígeno B7. En estas condiciones, cuando CD28 está presente, el CD28 coestimula, es decir, induce activación de la célula T. Hay otras señales importantes como citoquinas, pero digamos que centrémonos en estas dos. Existe el lado contrario, y es que ambos receptores, C28 y CTL4, tienen afinidad por el mismo ligando. Si quien se une es CTL4, no hay activación celular, sino inhibición. Entonces hablábamos que inhibición es lo que previene que las células T estén activas contra el tumor. Llega entonces esta fantástica idea, después de haber descubierto todos estos mecanismos celulares y moleculares, de por qué no bloqueamos entonces ese receptor CTL4 que induce inhibición de la célula con el fin de prevenir ese bloqueo y con el fin de iniciar un proceso de activación y un proceso de control del tumor a través de la liberación de ese poder antitumoral de las células T. Tenemos que el año pasado los inmunólogos Jim Allison y Tasuku Honju recibieron el Premio Nobel en Medicina y Fisiología por sus descubrimientos en dos de esos receptores que inhiben la respuesta de células T. ¿Y por qué fue importante eso? No solo por el descubrimiento de los receptores, sino por todo el impacto que tiene haberlos descubierto, de haber logrado bloquearlos y el impacto, como vemos, en miles y miles de pacientes siendo tratados con estas herramientas terapéuticas para control de cáncer, especialmente en el caso de melanoma metastásico. Ahora sí, esa era como una introducción. Vamos entonces a ver cómo llegaron hasta ahí, cómo ha sido todo el proceso de descubrir los receptores, de entender cuál es el link entre la inmunología y la oncología, cómo usar la información de bloquear esos receptores para ofrecer una herramienta terapéutica como es la inmunoterapia y el bloqueo de checkpoints o de receptores de puntos de control inmunitario. Y de nuevo les decía que para mí no íbamos a tener probablemente el tiempo suficiente, porque es una carrera de 40 años de trabajo, es un científico fascinante, es un científico de ciencia básica que termina teniendo impacto en translacional y en ciencia clínica, y eso es bastante valioso para los que hemos trabajado en ciencia básica. No es fácil hacer el salto y su carrera es impecable. Entonces empieza en los años 70. En California, sus estudios de doctorado y postdoctorado, entendiendo esa molécula que está presente en las células presentadoras de antígeno que permite el reconocimiento de proteínas tumorales o antígenos tumorales. Y como son tantas publicaciones, he escogido como las más claves para cada punto en el tiempo, en ese viaje que vamos a hacer en el tiempo en la carrera del doctor Allison, para darles una idea de cómo ha sido el progreso y los diferentes campos en los que ha trabajado. Se centra en los 70 en identificar cómo se reconocen los antígenos tumorales. ¿Qué molécula en las células presentadoras de antígeno es la que se encarga de presentar ese antígeno a la... En ese momento no sabía a qué se presentaba. Entonces, la segunda parte de su trabajo en los años 80 es esos antígenos tumorales presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿a qué están siendo presentados? ¿Qué molécula, qué receptor en las células T está reconociendo esos antígenos? Y identifica entonces el TCR, el receptor de células T. Están aquí como un resumen de algunas de las publicaciones, por lo menos las de mayor impacto, como
el grupo en el que trabajaba el doctor Allison identifican no solo la estructura molecular del receptor de células T, identifican cómo se sintetiza, cómo se procesa, identifican con qué estructura se asocia en la superficie de las células T, identifican no solamente el receptor alfa-beta, sino también el gamma-delta, y también identifican cuál es la función de ese receptor para reconocer de nuevo antígenos de diferentes tipos, no solamente tumorales, antígenos de bacterias, parásitos y de diferentes agentes externos que están siendo reconocidos por las células T. Identifica entonces cómo se presentan los antígenos, cómo se reconocen por el otro lado por las células T, pero claramente lo hablaba el doctor Rosero, que no hay activación de la célula T simplemente por esa unión de esas dos moléculas a través de los antígenos. Encuentra entonces que para que la célula T esté activa necesita correceptores, necesita otras señales y empieza todo el descubrimiento de los checkpoints o de los puntos de control inmunitario en el grupo del doctor Allison. Y aquí viene una cantidad de publicaciones, pero para hacerles el resumen, identifica por un lado CD28, identifica CD28, les decía que CD28 induce activación celular. Es un correceptor que coestimula o tiene una labor de coestimulación. Él identifica CD28, también identifica la contraparte, que es un receptor de inhibición, CTL4. Identifica no solamente la estructura molecular de los receptores, pero también cuál es la función, para qué sirven, cómo tienen efectos opuestos, y empieza esa idea de, bueno, si estos receptores por un lado pueden activar o inactivar la célula T, tal vez bloqueándolos o induciéndolos podamos tener un control tumoral. Empiezan todos los trabajos en carcinoma, en cáncer de próstata y en melanoma para entender inicialmente con estudios preclínicos, es decir, con estudios en modelos animales, y luego con los estudios clínicos, entender y probar cómo cuando se bloquea CTL4, las células T pueden lograr un mejor control de tumores, nuevamente inicialmente en modelos animales. Entonces ya sabe cómo se reconocen los antígenos, qué receptor está involucrado, qué otras señales son necesarias para que haya activación o inactivación de las células T, y empieza entonces después del 2000 todos los ensayos clínicos para probar qué tan útil es, por ejemplo, el bloquear a través de un anticuerpo monoclonal los receptores como CTL4 para el doctor Allison y el receptor PD1 en el caso del inmunólogo japonés. Empezar esos ensayos en pacientes para probar que sí funcionan, y vamos a hablar un poco de eso. Y al mismo tiempo está toda la búsqueda por parte del grupo de ciencia básica del doctor Allison de nuevos blancos de tratamiento. No solamente existen estos dos checkpoints, CTL4 y PD1, existen muchas otras moléculas que pueden modificar la manera en que las células T responden. Entonces, ver cuál es el papel de esas moléculas y de empezar un poco a hacer una visión mucho más integrada de bloqueo de múltiples moléculas a la vez para lograr un efecto más eficiente. Estos son los dos y seguro ya los conocen, papers más importantes o los primeros ensayos clínicos para pacientes que tenían melanoma metastásico, inicialmente usando ipilimumab, que es el anti-CTL4, que se desarrolló basado en los estudios o con base en los estudios de los grupos del doctor Allison. Y luego la combinación IPI, o anti-CTL4, y NIVO, anti-PD1. Y lo que muestran básicamente estas gráficas es la sobrevida de los pacientes. Entre más arriba esté la curva, mayor sobrevida hubo. Y vemos entonces que cuando IPI estaba presente, la sobrevida aumentó. Estos son pacientes que antes no tenían ninguna sobrevida o alternativa terapéutica. Y de pasar de 0 a 20 parece no ser un avance muy grande, pero claramente lo era. 20 de 100 pacientes estaban siendo o estaban teniendo mayor sobrevida gracias a una, incluso en algunos casos vi un paciente con una sola dosis de CTL4, anti-CTL4, lograr control del tumor por más de 17 años. Pero claramente era un avance comparado con 0 o los bajos niveles que se tenían antes. Cuando se combinan entonces bloqueo con anti-CTL4 o remoción de ese bloqueo CTL4
y la remoción del bloqueo con PD1, vemos un incremento casi al 60%, es decir, de 100 pacientes, 60 sobreviven, gracias a una combinación de estrategias de inmunoterapia, de nuevo, que lo que permiten es liberar los bloqueos que las células T tienen para actuar y liberar de nuevo todo ese potencial antitumoral que tienen. Un poco similar, como para no excluir no excluir al doctor Honjo. Similarmente, él se encarga entonces de clonar y de descubrir la estructura de otro de esos receptores, PD1, y de ahí en adelante empieza toda la investigación, cómo funciona PD1, cómo inhibe la célula T, cuál es el ligando, PDL1 o PL2, y de ahí en adelante la aprobación de los medicamentos por la FDA luego de que los ensayos clínicos iniciales fueron concluidos. Entonces, aprobado también para melanoma avanzado, y de ahí en adelante empiezan tanto para el anticuerpo CTL4 monoclonal como para PD1 la búsqueda de en qué otros tipos de cáncer puede ser utilizado. Aprobado entonces para cáncer de células pequeñas en pulmón, para cáncer renal, para cáncer de cuello y cabeza, y obviamente para melanoma avanzado. Entonces ahora, por ejemplo, para melanoma el cáncer de elección el tratamiento de elección como terapia estándar en MD Anderson. Hablábamos entonces que de todos estos puntos de control inmunitario o receptores que son expresados por la célula T que controlan su actividad pueden dividirse en dos grupos: receptores que activan, como lo hablábamos del CD28 y muchos otros que han sido identificados, y receptores que inactivan la célula T, mencionamos CTL4 y PD1, pero otros que están involucrados. Y lo menciono porque además de todo ese trabajo de ensayos clínicos que se hizo hace 10 años, de toda la búsqueda de en qué otros tipos de cáncer podían ser usadas los anticuerpos monoclonales que se habían utilizado con melanoma metastásico, viene parte del trabajo es qué otros marcadores o qué otros receptores podrían ser útiles para el tratamiento del cáncer. Entonces vienen sus trabajos con PDL1, PDL2, que son los ligandos de PD1, viene búsqueda de opciones como BTLA, combinaciones, opciones como 4-1BB, ICOS, GITAR, VISTA. De nuevo, hay muchos receptores que pueden inhibir la célula T y a veces hay pacientes que no responden, y podría ser porque hay niveles incrementados de estos otros receptores como VISTA que tienen un papel inhibidor en la regulación de células T. Entramos entonces que se logra descubrir dos anticuerpos que permiten control de cáncer en cierto tipo de cáncer, en cierto grupo de pacientes, y la búsqueda de nuevos blancos de tratamiento. Entra entonces, después del 2015, la búsqueda en un nuevo grupo de investigación del doctor Allison, fue el que hice parte, búsqueda de biomarcadores. ¿Y por qué búsqueda de biomarcadores? Básicamente porque los resultados en ensayos clínicos utilizando CTL4 y PD1 benefician solamente a una fracción de los pacientes. Veíamos en esa curva de sobrevida que combinación de ambos monoclonales solamente 60% de los pacientes responden. Es decir, que todavía 40 de 100 no fue suficiente bloquear esos dos. Entonces, entendimiento de por qué pacientes responden y por qué pacientes no responden iba a ser la clave para llegar a un 100% de cobertura. Se decía que desde el 2015 el doctor Jim Allison y su esposa Pam Sharma decidieron crear la plataforma de inmunoterapia en MD Anderson para hacer monitoreo inmune. Básicamente aproximadamente 165 ensayos clínicos y a este punto 4.500 pacientes reclutados. Y el objetivo de esta caracterización inmunológica es tener los perfiles. Todas estas herramientas de inmunoterapia lo que buscan es mejorar la manera en que el sistema inmune reconoce o ataca el tumor. Entonces ahí puede que esté la clave de por qué algunos pacientes responden y por qué otros pacientes no. Entonces, caracterizando los pacientes antes del tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento a nivel inmunológico, entendiendo qué células tienen, qué receptores expresan esas células, qué genes están siendo expresados o no en estas poblaciones celulares, entender
a nivel basal porque un paciente podría responder o no. Y no solamente la respuesta clínica al tratamiento, pero entender otras cosas, desarrollo de metástasis, desarrollo de efectos adversos, y luego tratar de hacer una correlación de los datos inmunológicos del paciente con la respuesta clínica, con el objetivo de finalmente hacer medicina de precisión, seleccionar un paciente cuando llega a la consulta basado en sus niveles iniciales de respuesta inmune, seleccionarlo para diferentes tratamientos teniendo en cuenta el monitoreo inmune que se realiza. Vienen entonces muchísimas publicaciones en la última década y resultado de esa exploración de marcadores. Vista claramente aparece como uno de los potenciales reguladores negativos o de respuesta positiva, porque de nuevo es un receptor que puede inducir inactivación de las células T y tiende a sobreexpresarse después del tratamiento con PD-1, que es lo que han visto ellos en cáncer de páncreas. Entonces viene la idea de por qué no combinar CTL4, PD-1, la inhibición de esos dos con inhibición de vista para atacar todos esos bloqueos inhibidores en la célula T y llegar a una mayor activación. También empieza epigenética para ver cómo mejorar la terapia anti-CTL4, ligandos de receptores de TLRs, una nueva búsqueda de otros mecanismos que podían ser útiles para complementar el anti-CTL4. También empezamos entonces a ver correlaciones entre perfiles inmunológicos, ciertas poblaciones celulares que están presentes y cómo eso puede tener un impacto en la respuesta al tratamiento. Y finalmente está el interés no solamente en la respuesta inmune, pero cómo otros factores pueden afectar la respuesta inmune. Mucho interés en la microbiota, mucho interés en el metaboloma, es decir, no solamente es de nuevo respuesta inmune y cáncer, es todo lo que está alrededor, es la nutrición, es la flora bacteriana y estudios bien interesantes, por ejemplo, con trasplantes de microbiota fecal para reducir factores o reducir efectos adversos asociados con el tratamiento de inmunoterapia como colitis y también viendo cómo el microbioma puede modular la respuesta a anti-PD-1 inmunoterapia en pacientes con melanoma. Entonces una visión un poco más global, más allá de bloquear un solo receptor, entender qué otros receptores están presentes, cómo esos receptores están modulados, cómo aumentan o disminuyen después del tratamiento con inmunoterapia. Y finalmente un gran campo de acción entendiendo el microbioma y el metaboloma como influencia en la respuesta de células T y finalmente la respuesta al tratamiento. Tenía dos ejemplos de nuevo de cómo esa búsqueda de biomarcadores puede ser importante para entender la respuesta o el impacto de la inmunología del sistema inmune en la respuesta clínica. Este es un estudio utilizando anti-PDL1, el ligando de PD-1 y anti-CTL4 en carcinoma urotelial invasivo en músculo. ¿Cómo hacemos esa búsqueda de biomarcadores? Existen diferentes grupos. Les voy a hablar inicialmente del grupo de citometría. Lo que utilizamos es muestras de sangre, de médula ósea, de tumores sólidos en pacientes que han sido reclutados en los diferentes ensayos clínicos. Y en estos ensayos clínicos, ¿qué tipo de ensayos hay? Hay todavía PD-1, anti-CTL4 en diferentes tipos de cáncer. También hay combinaciones con quimioterapia, con radioterapia, con otras opciones de inmunoterapia, como neoantigens, como la modificación de los receptores de células T, otras opciones como crioablación para inducir mayor reclutamiento de células T, diferentes tipos de ensayos clínicos, pero en todos ellos lo que hacemos es recolectar muestras, marcar las células para entender qué proteínas expresan las células y el marcaje se hace con anticuerpos. En el caso del grupo de citometría, lo que utilizan es citometría de flujo, citometría de masas y luego un análisis de datos para establecer correlaciones entre los perfiles inmunológicos y la respuesta clínica. Como les voy a mostrar resultados de citometría de masas, voy a ir un poco más en detalle de cómo funciona la tecnología. Decía que las células expresan diferentes proteínas en la superficie o en intracelulares.
y uno puede utilizar anticuerpos que le permiten reconocer esas proteínas y luego saber si era una célula T, una célula B, una célula T activa, una célula T de memoria. Entonces, pueden usarse para citometría de masas un máximo de 37 anticuerpos. En este caso, los anticuerpos están marcados con metales, y esos metales pueden ser reconocidos como por espectrometría de masas. El punto es que los metales tienen diferentes masas atómicas y uno puede distinguir la expresión de 37 proteínas en la misma célula, en miles y miles de células que estén presentes en la misma muestra. Tiene uno entonces que empieza a buscar qué poblaciones expresan qué marcadores, y este panel permite investigar todos esos receptores de células T, los receptores presentes en las células T que hablamos que pueden inducir inactivación o activación de las células, pero también podemos investigar los ligandos a los cuales se unen esos receptores, y los ligandos son expresados por células tumorales, células dendríticas, macrófagos, monocitos y en general células mieloides. Pero no sé si han visto citometría de flujo, es bastante complejo entender una célula que expresa 30, 20 marcadores al mismo tiempo. Entonces lo que hacemos es visualizar la complejidad de esas 36 dimensiones por cada una de las células en un mapa t-SNE que permite en 2 dimensiones ver grupitos de células, grupos de células que comparten similaridad en cuanto a las proteínas que expresen. Es decir, si vemos en rojo es mostrando la expresión. Todas estas células expresan CD3, estas células aquí expresan CD27 y color significa positividad. El punto es que se logra identificar entonces un grupo de células que expresan todos estos marcadores, son células T citotóxicas. Y de nuevo, ¿cómo se correlaciona eso con respuesta clínica? Todos estos son ensayos que están en progreso, pero para mostrarles un poco más, estas son muestras de sangre de los pacientes que estaban recibiendo anti-PDL1 y anti-CTL4 para carcinoma uroterial, y esas son todas las poblaciones que se identificaron en esas muestras una vez se ponen juntas. Y de nuevo, para verlo como en 2 dimensiones, se pueden identificar células dendríticas, células B, células NK, granulocitos, todas las células T, los monocitos, y diferenciar los grupos, y más allá de eso, entender en cada una de esas células T qué receptores están expresando. Se encuentra entonces en este estudio, son estudios de fase 1 exploratorios. Tenemos un grupo de pacientes que responde a terapia y pacientes que no, o sea, porque progresan o porque tienen enfermedad estable, pero si nos concentramos a nivel basal, en este grupo de pacientes que responden hay cosas que lo diferencian de los otros, del otro grupo. Mayor color aquí significa mayor presencia de ciertos grupos de células que llamamos metaclusters. ¿Y cuáles son esos grupos de células? Tenemos una diversidad. Mayor frecuencia de, por ejemplo, en esos pacientes de monocitos clásicos, de células dendríticas mieloides, de monocitos activados, de células asesinas naturales citotóxicas, y también menor frecuencia de una población de células CD4 que tiene un fenotipo o una polaridad hacia cierto tipo de respuesta, en este caso TH2. Pero el punto es que la presencia o la frecuencia aumentada de estas y disminuida de estas permite separar pacientes que responden y que no responden. El punto a seguir es investigar por qué. ¿Por qué la presencia en mayor porcentaje de estas poblaciones podría hacer que esos pacientes respondan de mejor manera? Entonces, el grupo del doctor Allison está dividido en 2 partes, la parte clínica que hace todas estas exploraciones de evaluación inmune, y la parte de ciencia básica que se encarga de entender por qué esas poblaciones podrían tener un impacto. Y de nuevo, el punto es llegar al nivel en que los pacientes, cuando sean recibidos, basados o teniendo en cuenta los niveles de estas poblaciones, puedan ser seleccionados para una terapia o para otra, o pueda ser predecible si van a responder o no al tratamiento. Estudio piloto de anti-PD1 y anti-CTL4, carcinoma de células renales metastásico. Esto es hacia dónde vamos en cuanto a la búsqueda de biomarcadores. Haciendo un análisis más integrativo. Les mostraba resultados de citometría, de masas, de flujo, que fue la exploración inicial que se hizo, bastante de inmunohistoquímica, pero las muestras que se reciben de estos pacientes
no solamente pasan por análisis de citometría o inmunohistoquímica, además están siendo analizadas para expresión genética, para secuenciación del exosoma, del TSR o del receptor de células T, para imágenes, y tenemos toda esa información clínica de si el paciente respondió o no, de qué efectos adversos desarrolló. Entonces, una base de datos bastante grande y hacer el análisis por tecnología no resultaba muy eficiente. Entonces, viene la etapa de hacer ese análisis integrativo, de formar una matriz de datos que permita entender en toda ese universo de datos qué es lo que está pasando. Entonces, lo que están utilizando es un análisis de disrupción de red. ¿Cómo se arma la red? Usando los respondedores. La red se arma con todos los valores, las mediciones de células T, de expresión de receptores, expresión de genes, proteómica también. Todos los valores que se obtienen arman la red en los respondedores. Y lo que se ve es en los no respondedores cómo esa red se afecta o se quiebra, para entender qué puntos de control son los que podrían ser útiles para cambiar estrategias de tratamiento y para ver por qué los no respondedores están presentando una respuesta diferente. Crea entonces uno ese análisis. Bueno, aquí hay miles y miles de valores o de mediciones en esos pacientes. Eso es a nivel basal. Encontramos entonces que en azul los que responden, en naranja y verde los que no responden porque es estable o porque es enfermedad progresiva. Y encontramos un grupo para este ensayo clínico, un grupo de características que estaban presentes solo en los respondedores. Y uno puede entonces ir al detalle, ¿cuáles son? Voy a hablarles acerca de 4. Como esperábamos, la infiltración de células T en los tumores fue un parámetro crítico. Y es claro, todas estas herramientas que bloquean o que se unen al CTL4 o al PD1 están involucradas, o sea, están utilizando una célula T. Si la célula T no está presente, si no ha sido reclutada al tumor, no va a haber un efecto de la inmunoterapia. Entonces, veíamos cómo en enfermedad progresiva había menos infiltración de células inmunes en el tumor, visto a través de 2 diferentes tecnologías utilizadas, menor proporción de células T CD8 infiltrantes en los tumores con enfermedad progresiva. En el análisis genético no puedo darles el nombre del gen, pero hubo un gen en enfermedad progresiva que estaba siendo menos expresado, relacionado también con la respuesta inmune. Y además de eso, un subtipo celular de células CD8 con un perfil específico de expresión de receptores que tenía diferencias entre respondedores y no respondedores. Entonces, de nuevo, es hacer un análisis más global de toda la información que está disponible con el fin de identificar los biomarcadores, pero también empieza ahora el proceso de validarlos para llevarlos a nivel de ser utilizados en el manejo clínico. Y claramente es una manera de hacer medicina de predicción y encontrar el por qué algunos pacientes responden y ofrecer alternativas para que ese 40% de pacientes, en el caso de melanoma avanzado, tengan una opción de tratamiento. Agradecimientos directores de la plataforma, los investigadores. Parte de la colaboración ha sido con el Parker Institute de Inmunoterapia de Cáncer. Y nuevamente muchísimas gracias por permitirme estar aquí y contarles un poco. Qué pena que me pasé de tiempo. Gracias.